Durante el 2024 vimos la llegada de emuladores de consolas como por ejemplo PlayStation 1, juegos de Nintendo DS y mucho más, pero en este video te estaré enseñando cómo puedes emular el sistema operativo de Android para que lo puedas tener directamente en tu iPhone o en tu iPad. Así que comencemos. Antes de empezar quiero darle las gracias a ese suscriptor, él sabe quién es, que me recomendó esta aplicación, así que gracias 1.000.000 por esta recomendación para poder compartírselas a todos ustedes. La aplicación de la cual estaremos hablando en este video se llama UG Phone o UG Phone y te permite, como te mencioné, emular el sistema operativo de Android en tu dispositivo para que puedas hacer prácticamente lo que tú quieras. Una vez descargues la aplicación, inicies sesión con tu cuenta de Apple, tu número de teléfono, en fin, lo que tú quieras, te estará mostrando esta interfaz en la cual entonces vas a poder seleccionar el tipo de dispositivo que quieres emular. Una vez estés aquí, puedes apretar el botón de comprar dispositivos porque este servicio es uno de paga, ya que te estarás conectando directamente a la nube en la cual vas a poder tener acceso a diferentes equipos Android con diferentes especificaciones, y esa es la diferencia en precio que ves aquí. Aquí puedes ver que este dispositivo Android con Android 10, 3 núcleos, 3G y 30 GB de almacenamiento cuesta 6 centavos la hora, y obviamente entre más poderoso sea el teléfono, digamos que por ejemplo Android 12 con 4 núcleos, 4G y 64 GB de almacenamiento, pues cuesta un poquito más de dinero porque obviamente pues es más poderoso. Aquí puedes ver el acceso de, por ejemplo, los juegos que ellos recomiendan utilizar, pero realmente puedes utilizar lo que tú quieras. Vamos aquí a la parte de G VIP y puedes ver que por 7 días estará costando solamente $2.99. Aquí puedes escoger la región, obviamente pues entre más lejos de ti, pues más ping o más, ¿verdad?, latencia habrá a la hora de conectarte. Así que en mi caso, por lo menos yo que vivo en Estados Unidos, me conformo con la parte de G VIP porque sí hay un servidor en América para poder conectarme, y puedes ver que realmente no vale la pena tenerlo más que por 6 horas, es mejor tenerlo por 7 días, $2.99, pero puedes ver aquí la diferencia de precios en la cual te puedes conectar a este dispositivo Android para que lo puedas utilizar. Luego de que hagas la compra prácticamente de forma instantánea ya vas a poder tener acceso a tu dispositivo Android en esta área. Puedes ver que puedes comprar otro teléfono si por ejemplo quieres, para poder emular diferentes versiones de Android o diferentes dispositivos. Yo tengo mi suscripción pagada, yo pagué la de 7 días para poder hacer este video de modo demostrativo. Vamos a entrar aquí para que puedas ver cómo es la interfaz a la hora de utilizar este dispositivo Android y emularlo en un iPhone. Una vez toques ahí el teléfono, puedes ver aquí la pantalla de inicio. Ya yo descargué algunas aplicaciones para poder enseñarte cómo es que funcionan algunos servicios que puedes tener utilizando este sistema de emular Android, pero en esencia tienes acceso a todo el equipo de Android. Como puedes ver, no es un teléfono Android muy moderno con el sistema operativo, pero realmente hace su trabajo. Puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google o una cuenta de Android que crees para poder tener acceso a todo el listado de las aplicaciones del Play Store. Obviamente, como es un servicio que está conectado al internet, tienes que tener un buen internet para que todo esto funcione, pero puedes ver que prácticamente la latencia es prácticamente nula y la calidad se ve muy bien conectado al internet en mi iPhone, y puedo aquí descargar prácticamente la aplicación que yo quiera, cualquier juego, en fin, tienes acceso a todo el Play Store, como también a poder descargar cualquier APK o cualquier aplicación directamente desde el internet. Una de las cosas que yo hice fue pues obviamente descargar emuladores que por lo menos en el iPhone no funcionan muy bien, como es el caso de Dolphin, también la parte del emulador de PlayStation 2, este de Aether, que realmente funciona muy bien para poder jugar juegos de PlayStation 2. Así que puedes utilizar estos emuladores. Vamos aquí directamente a la aplicación para poder mostrarte en el caso del de GameCube, puedas ver cómo es el desempeño. Vamos aquí a abrir Super Smash. Obviamente un juego que sea un poco rápido, como es el caso de Super Smash, quizás no sería la mejor alternativa, pero sin duda alguna puedes ver que tendrá un buen desempeño. Bueno, aquí tengo Super Smash Bros. Melee, que una vez más es un juego bastante retante en el sentido que es un juego rápido para poder jugarlo en la nube, pero puedes ver aquí un poco la latencia a la hora de moverme en el menú. Vamos aquí a entrar a una partida regular para poder mostrarte cómo es el desempeño utilizando este emulador, jugándolo desde la nube. Bueno, obviamente aquí yo estoy usando los controles virtuales para poder tener acceso a este juego aquí, pero puedes ver que si aprieto el botoncito de brincar, pues realmente hace un buen trabajo. Aquí estoy dándole unos puñetazos a Yoshi para poder jugar. Obviamente aquí estoy en el modo más fácil para poder mostrarte cómo es que funciona, pero realmente aquí apretando los botones y moviéndome, pues hace un trabajo bastante decente a la hora de jugar. Pero una vez más, tienes que tener en consideración que pues estás jugando desde la nube, puede ser que haya un poco de latencia a la hora de jugar. Otro emulador que puedes tener utilizando este método sería el emulador de PlayStation 2, algo que realmente no es muy fácil de conseguir
corregir en el iPhone o en el iPad porque el desempeño no es muy bueno, pero aquí puedes ver que estoy jugando Grand Theft Auto Vice City aquí directamente en este teléfono en la nube para poder tener acceso a este. Y como puedes ver, ahí choqué con el policía, pero la latencia funciona bastante bien. Aquí estoy manejando el carro y hace un buen trabajo, así que sin duda alguna puedes utilizarlo para tener acceso, como quien dice, a estos emuladores que realmente no son compatibles con el iPhone y el iPad. Ahora bien, hay ciertas cosas que debes de conocer si piensas utilizar este servicio, y es que aquí puedes ver un botoncito como el botón de Wi-Fi aquí en la esquina superior izquierda, y este botón lo puedes tocar para tener acceso a varias funciones, como por ejemplo cambiar la resolución del video para que quizás sea un poquito mejor y no tenga tanta latencia. También puedes activar la parte del root si por ejemplo quieres tener acceso a eso. Puedes cambiar entre tus otros dispositivos, reiniciarlo, cambiar la resolución, y la parte de poder enviar texto. Digamos que quieres abrir una página web de una aplicación o de algún servicio que quieres instalar en esta versión de Android, pues puedes utilizar este botoncito y estará enviando ese texto directamente a la nube para que lo puedas pegar en este teléfono de Android. Por ejemplo, aquí escribí prueba 1 para poder ver ese ejemplo. Yo doy aquí al botón de enviar para que se envíe directamente a la nube, como te mencioné. Y ahora, por ejemplo, si abro el navegador, vamos aquí a la parte de Chrome y voy aquí a la parte del buscador para poder escribir algo. Vamos aquí a pegar, pues puedo aquí dejar el dedo apretado para que entonces el teléfono detecte que quiero pegar algo, y estoy pegando ese texto que pegué desde mi teléfono iPhone directamente a este teléfono Android. También es aquí donde puedes utilizar los botones del teléfono. Si por ejemplo no los ves o no lo encuentras muy fácilmente, puedes ir aquí a este menú del botoncito de Wi-Fi que te mostré para poder tener acceso a los botones tradicionales de Android. Y en la parte superior puedes ver también la latencia en la que se está conectando tu internet al dispositivo y cuánto internet o cuánta información se ha perdido a la hora de utilizar este servicio en tu iPhone, para que estés más al tanto de lo que está pasando. En fin, ¿qué piensas sobre este emulador de Android para los equipos de Apple? Pues creo que es un trabajo bastante decente. Creo que la gran mayoría de las personas utiliza este servicio para tener acceso a juegos pasivos, es decir, juegos que tienes que estar conectado constantemente por horas y por horas. Pues puedes utilizar este emulador para que se quede jugando el juego durante todas las horas, durante toda la noche, y no pierdas nada de progreso. Por otra parte, puedes utilizarlo para tener acceso a los emuladores que te mencioné. Por ejemplo, emuladores que no son compatibles con iPhone ahora mismo, o que son bien difíciles de utilizar, que necesitas quizás una computadora para poder activar JIT. Pues de esta manera puedes pagar quizás una semana o un mes para jugar esos juegos, y después dejas de pagarlo para que puedas tener acceso, ¿verdad?, a ese juego por un tiempo limitado, y luego después pues haces otras cosas. También puedes utilizarlo para instalar cualquier APK que quieras en este teléfono Android. Quizás hay una aplicación que extrañas cuando utilizabas Android anteriormente, o hay algún servicio que quieres utilizar en Android pero tienes un iPhone o un iPad, pues puedes utilizar este emulador para poder lograr eso. En fin, este emulador es una alternativa bastante decente. Es cierto que tienes que pagar, pero realmente considero que es bastante bajo para lo que te permite hacer. Realmente $3 por 7 días es como por ejemplo pues pagar por un servicio de streaming o algo así, y puedes entonces acceder a esas aplicaciones o a esos juegos o esos emuladores que no están disponibles en tu dispositivo de iPhone o iPad. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber tu opinión sobre este servicio acá abajo en la sección de comentarios, y si piensas utilizarlo o probarlo, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó y te fue útil, dale like y suscríbete para que no te pierdas nuestros próximos videos. Ahora que hemos llegado al final, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.